Dios nos bendiga en esta mañana, hermano. Glorificado sea el nombre del Señor que una vez más estamos aquí. Vamos a ir directamente a lo que estamos enseñando, hermano. La gloria sea para nuestro Señor. Abramos el libro de Apocalipsis, hermano. El domingo pasado lo dejamos en el capítulo 9. Terminamos esa parte, hermano, en el versículo 9, en el capítulo 1. Dijimos de que aquí lo voy a leer, hermano, para que comencemos y no perdamos, ¿me entiende?, el contexto de la lección. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Explicamos esto, hermano, de que este hermano participaba con ellos, con la iglesia, lo conocían perfectamente bien y compartía con él la tribulación, compartía con ellos y la paciencia en Jesucristo, hermano. Acuérdase bien, nosotros la Biblia no explicamos bien de que la Biblia no nos llama a tener un camino de rosa ni nada por el estilo en lo que se refiere al camino del Señor, ¿verdad? Esto lo sabemos todo. Incluso les dije los versículos que estaban, que dice que en el mundo tendré aflicción, pero no te preocupes porque yo he vencido al mundo. Pero entonces ahora nos vamos a enfrascar porque lo que pasó con Juan, hermano, fue lo que sucedió incluso con profetas del Antiguo Testamento. No quiero que pierdan de vista eso, porque este libro es de símbolos, este libro es de visiones, podríamos decir que le fueron dadas a Juan, y en la cual una de las órdenes es: escribe lo que ves. Y eso es lo que ha llegado a nosotros, hermano. Mire, hermano, quiero detenerme un poquito en esto. Nosotros gozamos ahora de un libro en el cual nosotros conocemos la voluntad de Dios. El que no la conoce es porque no la escudriña. ¿Ya? Y la gloria sea para el Señor, hermano. Porque en este tiempo, ¿me entiendes? Todos estos hombres que escribieron estos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo, como dice su santa palabra. Lo único de que no tenían este libro, hermano. ¿Comprende? Al tener este libro hay una gran diferencia. Nosotros tenemos la palabra de Dios viva en nuestras manos, hermano. ¿Ya? Y esa fue la única diferencia en la que estamos ahora. Por eso la palabra de Dios dice de que tierra y cielo pasarán, más mi palabra no pasará. Lo ponemos de este punto. Esta palabra sirve para ayer, hoy y siempre, hermano. Cuando usted mira esta palabra y la enfrasca en los días que estamos viviendo, usted se da cuenta de que hay señales de las que lee usted en el capítulo 24 de Mateo. El que no quiere ver la señal, hermano, simplemente, ¿cómo le diría yo? Vive una vida. Exactamente, gracias a mi hermano. Vive una vida, ¿me entiende?, en la cual no sabe ni cuál es la voluntad de Dios. Pero entonces, vamos a comenzar con el capítulo 10, donde comienza la primera visión, hermano. Ya en el versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu, en el Señor. Ya. Gracias, vaya. Están atentos. Se fía de que yo los puedo llevar donde yo quiera. Si ustedes no tienen la Biblia. No, yo lo hago adrede, hermano, en serio. Porque yo se lo he enseñado desde un principio. Por eso es que ahora muchas iglesias siguen a ciego, porque donde está la verdad y de donde usted lo abre los ojos espirituales, cuando usted escudriña esta palabra. Pero si usted sigue solo al hombre, ¿me entiende?, que está enseñando, diciendo y esto y lo otro, él lo puede llevar donde él quiere, hermano. ¿Ya? Incluso él puede, porque así va a llegar, tomar el puesto de Dios en la iglesia. Acuérdense que tuvimos un pastor que decía de que el intermediario entre la iglesia y Dios era él. Si había echado a nuestro Señor Jesucristo a un lado, lo había hecho. El Señor lo dejó caminar. El día que le jaló la soga, se la jaló completa. Y cuando yo recuerdo esto, hermano, no nos alegramos de eso, porque todos sufrimos. ¿Comprende?
Porque ahí donde dice la diferencia entre la iglesia de Él y el mundo. Porque nosotros, ¿me entiende? Compartimos el amor de Cristo y lo que le sucede a usted me sucede a mí. No puedo ser yo inmune ni tener apatía simplemente con los problemas que usted pueda estar causando, hermano. ¿Ya? Pero entonces dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ok. Primero vamos a ver, yo estaba en el Espíritu. Quiero decirle una cosa, hermano. No relacionemos esto con la expresión del apóstol Pablo cuando él dice lo mismo. En Romanos 8:9, en el Espíritu. ¿Por qué no quiero que la relacionemos? Porque se lo voy a explicar de esta manera. Pablo hablaba en Romanos 8:9 del andar del cristiano. En otra palabra, el cristiano no puede perseverar ni seguir en este camino, sino él camina con el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es lo que explica Pablo en esto. Entonces, se supone, aquí la frase es, yo estaba en el Espíritu, y se supone que cuando usted y yo caminamos en el Espíritu, déjeme decirle una cosa, hermano. Caminar en el Espíritu no es tomar acciones precipitadas, no es tomar decisiones, ¿me entiende?, al azar. No es venir y tener un plan B, porque en Dios no hay plan B, hermano. En Dios hay un solo plan, ¿ya? Y ese plan se va a cumplir a costa de muchos que no quieran aceptar eso, ¿ya? Entonces dice, yo estaba en el Espíritu. En el andar cristiano, cuando somos sellados con su Santo Espíritu, nosotros tenemos a alguien de que nos guía. Usted lo encuentra esto en Juan capítulo 16. Esto lo hemos dicho innumerables veces para que mire usted lo que es. Porque le he enseñado aquí de que andar en el Espíritu Santo es poder, hermano. ¿Ya? Por eso a veces la iglesia ahora está necesitada del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo lo tiene, sino que simplemente hay algunos de que no ejercemos, ¿ya?, el sello con que fuimos sellados, hermano. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. ¿Ya? Entonces, es una diferencia en lo que dice Juan aquí. Yo estaba en el Espíritu. Cuando Juan dice esta frase aquí, usted lo va a ver como una, vamos a ponerle, ¿cómo lo podríamos nosotros más o menos enfocar? Es como una experiencia estática. Vaya, no estamos usando una palabra ahí que podríamos decir que no la entenderíamos, pero ¿cómo le podríamos decir? Una experiencia estática. Es para entrar en un estado, podríamos decir, para que nosotros lo comprendiéramos, hipnótico. ¿Entendemos esa palabra, hermano? Entonces, la quitamos también esta palabra, hipnótico, porque vaya, si esto es, solo lo he visto ahí en las cuestiones esta, en trance. Es una palabra que si ahí ya alcanzamos todo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Él iba a entrar en un estado, él entra en un estado de trance, porque lo que va a ver son visiones dadas. Este es un, ¿cómo le podríamos decir, hermano? Este es un don. ¿Cuántas veces nosotros aquí mismo en la iglesia hemos escuchado testimonios de hermanas? Le puedo mencionar dos. Una de ellas dijo de que había visto ángeles aquí. Y eso es un estado de trance que el Señor le da. Porque a veces nosotros dudamos de lo que nos dicen las hermanas. Pero recuerde siempre lo que dice la palabra. Por su fruto lo conoceréis. Y estas hermanas han dado testimonio de realmente el esfuerzo, porque esto es de esfuerzo, hermano. Esto no es de que yo voy a vivir en la palabra porque realmente yo ya estoy en la palabra. No, este es un esfuerzo que hace usted cada día levantarse, en pedirle al Señor de que le dé fortaleza y sabiduría para llevar este día. Porque a la hora de llegar, usted no sabe que a la hora de salir a su trabajo, se le cruzó un camión en el camino y ahí usted, si no lleva
al Señor con usted y a su Santo Espíritu, inmediatamente el enemigo lo hace a usted pecar delante de Dios. Y así es, hermano. Ya, porque a veces las cosas resultan de repente y uno ya cuando se da cuenta es, así le he enseñado esta parte, que habemos muchos cristianos que nos cuesta dejar, cada vez que nos enojamos, dejar de maldecir, hermano. No, si ahí vivimos una vida en Cristo, hermano. Nosotros no tenemos por qué estar maldiciendo. Y a veces creemos que para maldecir nosotros tenemos que pronunciar la palabra maldito y todo eso. No. Nosotros maldecimos cuando nosotros, ¿me entiendes?, de alguna manera ofendemos, deseamos. ¿Ya? Y ahí es donde debemos de tener cuidado. Por eso dice, el andar cristiano es una cosa. Yo andaba en el Espíritu, como dice Pablo en el Romanos 8:9. Y vamos a ir, hermano. Me gusta enseñárselo para que realmente, porque ya lo miré, pero es mejor recordarlo. Dice lo siguiente en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. Este es el andar de todo cristiano, hermano. Tiene que dejar la carne. Tiene que dejarla, como decía, mire, que a veces, yo no hablo con el hermano Rodomiro, ¿ya? Y el hermano Rodomiro dio un ejemplo aquí. Hermano, si antes bebía, ¿usted cree que puedo seguir en eso? ¿Puedo seguir en los vicios? ¿Y qué tengo que hacer para eso, hermano? Primeramente, confesarlo. Segundo, apartarme del círculo ese vicioso. Pero hay muchos que no dejamos ese círculo vicioso. Hay muchos que todavía sucumbimos cuando los familiares nos llaman por no pasar esa experiencia de ser rechazado, algo por el estilo por la familia. Ahí estamos en la fiesta y todo eso, hermano. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Damos lugar al enemigo para que nos tiente. Porque ¿cuántas veces usted ha ido a una fiesta recién convertido en el Señor y lo primero que viene alguien le dice, mira, aquí te traigo una y está bien heladita? Ya, usted sabe, le pasa la uña, le dice, mira cómo llora. El que va a llorar soy yo en el infierno si no dejo esa manera, ¿me entiende? De agradar a Dios. Porque eso es, hermano. A veces no nos gusta escuchar estas palabras, pero es una realidad en nuestra vida. ¿Comprende? Entonces eso es como dice Pablo en el versículo, en el capítulo 8, en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y qué dice la palabra? En Efesios, que fui sellado con su Santo Espíritu, hermano. Dice que andaba yo como muerto en mi delito y pecado, pero Dios me dio vida. Entonces, soy sellado con su Espíritu. Voy a dar fruto del Espíritu en mi vida, hermano. Ya, porque si no doy fruto en mi Espíritu, es ahí donde dice la palabra, no soy de Cristo. Ya. Hacía unas cosas antes de que podían ser vergonzosas. Ya. Esas cosas vergonzosas que hacía antes yo las tengo que dejar, hermano, para poder andar en el Espíritu, ¿verdad? Pero aquí Juan lo dice claramente, yo estaba en el Espíritu. Entonces, mire, esta misma expresión la escribe Pablo cuando él dice en 2 de Corintios, vamos a ir al capítulo. Mire, hermano, como esto es de símbolo, a veces creemos que vamos a perder tiempo en buscar donde la Biblia refleja donde la Biblia refleja la condición en que Juan estaba en ese momento. ¿Ya? Pero entonces hay que recordar que la Biblia nos da ejemplo. Y vamos a Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 2 y el versículo 12.
No, el capítulo 2 y el versículo 2 al revés, imagínense, hermano. Aquí Pablo habla referente a una experiencia que él pasó y dice lo siguiente. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Esto es cuando usted tiene una experiencia en la cual entra en un trance. Lo que pasa es que mire cómo somos nosotros los seres humanos. Si viene uno de esos hijos de Satanás, porque así le vamos a decir a como es, nos llama o nos seduce para nosotros, cuando pasamos por un lugar que dice, se leen las cartas, se leen las manos. Si usted tiene algún familiar muerto, bien puede hablar con él porque la persona que está ahí es un ayudante de Satanás y como Satanás todo lo imita, ¿ya? Ahí es donde si nosotros creemos, oígase bien, cuando este individuo entra en trance y supuestamente baja un espíritu porque él es un medio espiritista. Entonces sí nosotros creemos. Pero cuando dice Pablo aquí que él entró en trance, oígase bien, fue arrebatado hasta el tercer cielo, nos cuesta creer. ¿Por qué nos cuesta creer? Porque como vuelvo a repetirle lo que dice Romanos 8:9, mi andar ya no puede ser en la carne. Una de las cosas de la carne es la duda. Y dudamos de las cosas celestiales, pero no dudamos de las cosas, ¿me entiendes? Aquí en el mundo, donde el príncipe es el príncipe de las tinieblas. ¿Comprende? Entonces si reconocemos en estos hombres que pueden tener supuestamente, que nos pueden leer el futuro y todo eso, y no creer que Dios puede usar a cualquiera de mis hermanos o mi hermana para decirme una visión que tuvo a través de un sueño o a través de algo donde él entró en esos momentos en trance, como los testimonios que hemos oído de nuestras hermanas. ¿Ya? Aquí hay hermanas que no han decidido que el Señor está editando una iglesia, y yo lo creo así, hermano. ¿Ya? Porque esto no es de emoción ni de fanatismo. El Señor nos ha llamado, nos ha hablado a través de su Santo Espíritu y nos ha dicho que no nos preocupemos. Incluso nos ha dicho que no nos entristezcamos, hermano. Nosotros vamos a pasar por muchos procesos, pero más adelante usted va a ver cómo Dios nos tiene. ¿Comprende? Y eso no es manera para que nosotros bajemos la guardia, dejemos de venir a la iglesia, porque no importa, como dice Pablo, que quién me apartará del amor de Cristo. ¿Quién me va a apartar, hermano? Muerte, tribulación, problemas, tristeza, problemas con mis hijos, problemas con mi cónyuge. Todo este proceso lo vamos a pasar, hermano. ¿Ya? Y yo le digo, un matrimonio que pasa por estos problemas es un matrimonio que cada día está más en comunión con Cristo. Porque esta es la manera en Cristo procesarnos a nosotros, hermano. Hasta alcanzar, como dice su santa palabra, la altura de Él. Y yo le aseguro, y se lo he dicho otras veces, que cuando alcancemos esa altura, nosotros vamos a estar aptos. Y ¿cómo le diría yo? Y no nos asombremos de que ahí sí estamos aptos para que el Señor nos llame a su presencia. Porque ¿qué sería de nosotros, hermano? De que el Señor nos llame a su presencia y nosotros no somos aptos. ¿Comprende? ¿Qué es lo que me espera? El infierno, hermano. Esto ahora no se lo dicen en la iglesia ni nada por el estilo. Ya, pero lo que me espera es el infierno. Entonces Pablo entró en esta misma condición. Dice que fue arrebatado al tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le he dado al hombre expresar. Ya, entonces esta es la misma condición cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu.
entró en una condición en la cual él fue preparado. Porque déjeme decirle, hermano, a veces creemos que estamos aptos para ver la gloria de Dios. Le voy a explicar algo. Dice, también vamos a ir, le trae dos ejemplos, hermano. Ya le expliqué el ejemplo de Pablo para que miremos cómo Juan dice, yo estaba en el Espíritu, y vamos a ir a Hechos 11:5. En Hechos 11:5, usted mira que habla así el apóstol, dice, estaba yo en la ciudad de Job orando. Hermano, me voy a detener ahí. ¿Cuántas veces usted ha estado en comunión con Dios, orando, y el Señor le ha revelado algo a usted? Y también, y tal vez, óigase bien, si usted sigue las indicaciones, no se lo revela a usted para que usted se engrandezca ni se gloríe, sino para que usted lo traiga para edificación de su santo, que es la santa iglesia de Dios. ¿Comprende? Entonces dice Pablo, estaba yo en la ciudad de Job orando y vi en éxtasis. Siempre les explico esta cuestión. El enemigo todo inventa. Miró usted esa droga que le pusieron éxtasis. Ya. Supuestamente tiene la misma propiedad. Hechos capítulo número 11, versículo 5. Perdón. Yo dije Pablo. Para que miren, pues. Que miren lo que es estar con la Biblia abierta. ¿Se fija? Esa es la diferencia. Y no lo hago para capear el bulto, porque eso es, hermano. Entonces Pedro estaba y vio en esta una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntos era bajado del cielo y venía hasta mí. Aquí el Señor está preparando a Pedro porque le tiene encomendada una misión. Ustedes saben cuál es la misión que le tenía encomendada. ¿Cuál es la misión que le tenía encomendada si usted ha leído esto? No. Él iba a ir a la casa de Cornelio. ¿Comprende? Porque es que esto es lo que lo llama. Porque mire una cosa. Si el Señor lo manda de un solo a Pedro a la casa de Cornelio, Pedro no va. Se lo aseguro que no va, hermano. Porque ahí si nosotros somos bien maduros en tomar decisiones en las cuales Dios no tenga el asunto. ¿Ya? Y Pedro no hubiera ido. Por eso el Señor le enseña, porque estaba la discusión de que no podía comer de esto, no podía hacer esto, no podía hacer lo otro. Entonces, si me manda a la casa de Cornelio, que era la casa de un gentil, no era judío, ¿usted cree que Pedro hubiera ido? ¿Ya? ¿Y por qué lo estaba el Señor preparando? Porque él iba a ver ahí descender el Espíritu Santo, que supuestamente solamente para el pueblo escogido era la bendición del Espíritu Santo. Pero ahí el Señor le enseñó de que Él no hace acepción de personas. Porque cuando habla de Cornelio, dice que era un hombre temeroso de Dios. Y esa es la diferencia, hermano. Nosotros podemos venir a la iglesia y todo eso. Y comportarnos en la calle, ¿me entiende? Como un cristiano que solamente es cristiano en la iglesia. Y nada de temor de Dios. Porque un hombre que es temeroso de Dios, no es que le va a tener terror a Dios. Porque Dios no es ningún espanto nocturno ni nada por el estilo, sino que le va a tener temor de ofenderlo y no hacer la voluntad de Él, sobre todo cuando uno cae en pecado. ¿Estamos en eso? Eso es temor a Dios. Entonces dice Pedro que miró por los 4 puntos y la bajaba del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. ¿Se fija? Si él no ha visto esto, en otras palabras, lo que el Señor le está diciendo, lo que él limpió,
Exactamente. ¿Y qué hacemos nosotros aquí, hermano? A veces nosotros nos comportamos peor que Pedro. Entramos a alguien y se lo digo, me voy a poner yo adelante, hermano, no se me incomode en el asiento. Miro a alguien que entra por ahí y que realmente Dios lo trae y en vez de facilitarle el acceso y el camino a Dios, puedo serle de obstáculo. ¿Por qué razón? Porque yo puedo tener y mirar que ciertas cosas deben ser como yo las miro o como yo creo que tienen que ser. No, hermano, vámonos a la palabra siempre. Ya, la palabra es la que nos va a indicar si nosotros podemos juzgar correctamente. Ya. Entonces dice, esto fue hecho. Vamos al mismo capítulo de 11 y vamos al capítulo 22. 22 de Hechos y en el capítulo 17. Por eso me confundí con Pablo, hermano, se fija, porque Pablo pasa por la misma experiencia. Dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Se fija, un éxtasis es cuando la persona entra en un trance. Así como muchos hermanos, la vez pasada una hermana testificó que había visto ángeles aquí en estas cuatro paredes, hermano. Y yo lo creo así, hermano. Porque a veces déjeme decirle, cuando estamos pasando por peores momentos, de repente Dios nos muestra su mano. ¿Ya? Dios nos muestra, ¿me entiende?, de que está con Él. Dios nos muestra que, como dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Verdad? Entonces dice Pablo, me aconteció vuelta a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, mire la voz del Señor, está en letra roja. Date prisa y sal prontamente a Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Cuando nosotros, hermanos, pero entonces después la Biblia nos enseña por qué razón el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le da esa visión a Pablo. Ese momento de comunión con Él, donde entra en un estado en el cual Dios le puede hablar. ¿Por qué? Porque en el 19 se lo explica. Pablo dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Se fija, hermano. Le he enseñado aquí que la manifestación del Espíritu Santo no es para engrandecer a un hermano ni a una hermana. Simplemente es un propósito de Dios que se va a cumplir en mi vida. Y primero me llena con poder, como lo hizo con los apóstoles en el aposento alto. ¿Ya? No es para que yo me regordee ni nada para que crea, ¿me entiende?, que soy el más, hermano. Esto siempre lo enseño, hermano, porque mire, sin humildad, nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Ya? A veces los requisitos de la santidad son un conjunto de talentos o de dones en la cual una de las virtudes que nosotros necesitamos es la humildad. Bueno, me dirá usted, hermano de Venecia, pero si nosotros somos humildes, déjeme decirle, y me voy a poner yo como ejemplo, debo de ser humilde cuando alguien me lleva a la contraria. Inmediatamente viene el yo, no, si yo tengo la razón. Y ahí es cuando es difícil ser humilde, hermano. Ahí es difícil cuando alguien no está de acuerdo con lo que yo estoy enseñando, cuando estoy diciendo algo que tengo que venir y no, tiene que ser así porque yo soy el maestro. No, hermano. Si usted tiene la razón
y lo que usted está hablando tiene sentido, le aseguro que usted puede tomar la palabra y hablar con autoridad. ¿Ya? Y al mismo tiempo exhortarme como maestro. ¿Ya? Porque en eso todos estamos necesitados, hermano. Porque ¿qué sería de mí? De que solo me andaran chineando o chineando a los líderes. ¿Ya? El día que se canse de chinearme, un solo costalazo voy a dar en el suelo. Por eso quiero que el que me chinee o me lleve en sus brazos sea nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros hacemos. Se sigue diciendo. Entonces, esta era la condición del estado en que dice Juan, yo estaba en el Espíritu. ¿Ya? En el caso de Juan, las visiones vinieron en un estado de trance. Ahora miramos y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Solo me voy a detener un momento en lo que dice en el día del Señor. Mucho, si usted lee la Biblia de estudio, eso lo otro, lo que le dice es que estaba como que ponen los exegetas, que son los que interpretan la Biblia a través de la herramienta esa que se llama exégesis, dicen de que era de que de tal manera había sido el trance en que había entrado Juan, que Dios lo puso en una posición donde él estaba viendo el día escatológico de Dios. ¿Cómo hablamos del día escatológico de Dios? Del día, por ejemplo, en que Dios iba a tomar acción para primeramente juzgar a todos, y él estaba en una posición como viendo todo lo que iba a acontecer ese día. Bueno, yo respeto eso, hermano, porque podría ser, pero también podría ser en el día del Señor, cuando habla que él estaba en el día en que ellos apartaban para el Señor. ¿Dónde lo mira usted esto? Usted lo mira cuando ellos dicen que en el primer día de la semana partían el pan. Ya, acuérdese bien que después de muchos años fue que se cambió ahora el día del Señor en día domingo. Pero esto fue por un hecho histórico, no por un hecho dicho por el Señor, porque antes el día que se apartaba para el Señor era el sábado, hermano. ¿Comprende? ¿Ya? Entonces podríamos decir nosotros que él estaba en el día del Señor, en el comienzo, y que el Señor fue el que lo utilizó para entrar en ese trance, para realmente él estar y ver las visiones que el Señor le enseña, ¿verdad? Pero entonces ahora entramos a la primera visión, hermano, que eso es lo que yo me gocé preparándome con esto, porque dice lo siguiente. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esto le repite lo mismo que le había dicho en el versículo 8. Acuérdense bien que explicamos de que aquí hacen un énfasis en lo que es el abecedario griego, que el alfa es la primera letra y el omega el final, lo que quiere decir de que Dios es el principio y el fin de todo lo que usted mira y de todo lo que usted oye. Y es el fin, el principio y el fin de la humanidad. Porque muchos no creen esto, hermano. Muchos no creen de que la humanidad va a llegar a su fin. ¿Ya? Pero no me quiero adelantar a los sucesos escatológicos que nombra la palabra más adelante. Sino, voy a enfrascarme en lo que mira Juan. En el 13, en el 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Me detengo. Aquí pareciera
que Juan no nos está diciendo nada nuevo. Porque si ustedes miran la palabra y usted ha leído en la palabra, esta misma visión se mira o primeramente usted la enfrasca en el lugar santo del templo judío. Cuando el Señor le enseña y quiere su templo y lo designa de todas las direcciones que da, Él dice que en el lugar santo del templo judío había un solo candelabro que tenía 7 lámparas. Ya, ustedes vamos a ir a Éxodo 25:36, hermano. Porque para que mire que todo es de símbolo, en Éxodo 25:36 dice: y le hará 7 lamparillas, su manzana y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le hará 7 lamparillas, las cuales encenderá para que alumbren hacia adelante. Era un brazo, hermano. ¿Cómo es que le llaman esto? Lo explicó en una de las clases el hermano Rigoberto, que usted sabe que él incluso trajo una réplica o un ejemplo de, ¿cómo que le llaman? La minora que es un candelabro que tiene 3 lámparas a cada lado y una en medio, que son las 7 lámparas que estaba en el lugar santo. Esto había sido designado por Dios y era de oro macizo y todo por esto. Lo que yo le estoy diciendo es lo que mira Juan, pero mire la diferencia de lo que mira Juan, que a veces se nos escapa por no leer atentamente. Entonces, esto está en el lugar santo, ¿verdad? Pero dice en la visión de Zacarías, para identificar al pueblo de Dios, mira lo mismo, hermano. Zacarías 4:2. Ok. Dice Zacarías 4:2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Esto lo designaba para designar al pueblo de Dios, a Israel, porque lo dice más adelante. En Zacarías 4:2. Pero entonces ahora vamos de nuevo a la visión de Juan. Mire lo que él mira. En la visión que miramos, los candeleros, dice lo siguiente: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Se fija, hermano. Aquí no hay minora. Aquí no hay un candelabro que tiene 7 lamparillas, sino que mira 7 lámparas individuales. Ninguna de ellas estaba unida por sí. Entonces, diferencia a lo que miró, a lo que estaba en el aposento alto, era parecido, y diferencia a lo que miró Zacarías, porque eran 7 lámparas unidas entre sí, pero aquí mira solo 7 candeleros de oro. Esto, hermano, representa la iglesia. A mí el que me enseñó y aprendí de él, la gloria sea para Dios. El hombre me enseñó de que el número 7 es un número infinito. Me lo enseñó de esa manera. Cuando Pablo utiliza este símbolo de número 7, nos está diciendo, mire, pueden haber 7 iglesias, pero el Nuevo Testamento, ¿qué nos enseña, hermano? El Nuevo Testamento nos enseña que la unidad de la iglesia no está en la organización, hermano. La unidad de la iglesia está en la comunión de Cristo con cada iglesia. Porque eso me enseña el Nuevo Testamento. Y ya no me lo plasma como tenían en el Antiguo Testamento,
al pueblo de Israel en un estado donde lo enfocaban solamente como un pueblo, sino de que ahora pueden haber aquí alrededor de 1000 iglesias, hermano. Y cada iglesia representa la iglesia universal. ¿Por qué razón? Porque si en cada iglesia, hermano, cumplen los requisitos y la voluntad de Dios y son una iglesia que tiene una comunión con Él, ahí está Dios, hermano. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y óigase bien, mire lo que sigue viendo. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Me detengo ahí. Él mira los 7 candeleros separados, pero mira a uno como el Hijo del Hombre entre medio de los 7 candeleros. ¿Qué me enseña, hermano? Y la misma palabra me lo dice. Nuestro Señor Jesucristo siempre está en control. Siempre está al cuidado. Siempre está en todo momento, dígase bien, en la iglesia, donde realmente se adora y se hace el esfuerzo de vivir a como dice su santa palabra, una iglesia santa, porque por eso es que va a venir nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Por una iglesia santa, sin mancha, sin pecado, sin arruga. Dice lo siguiente: y en medio de los 7 candeleros a uno se mete el Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ok. Cuando habla de esto aquí, déjeme decirle, esto significa que usted sabe, nuestro Señor, la visión que le da, lo mira a Él. Pero déjeme decirle una cosa. ¿Qué diferencia hay entre la visión que le da Daniel y la visión que le da Juan? Porque si usted recuerda, también Daniel miró una visión. Y él no habla. Recuerda que yo di aquella lección que decía, no un asa yugo desigual. Y que le hablé referente cuando Daniel mira, cuando viene el reino de Dios. Y que él mira al Hijo del Hombre. Porque lo designa así. ¿Ya? Pero eso está en Daniel 7. Vamos a verlo, hermano. Búsquelo conmigo en Daniel 7 para que usted lo mire y no nos perdamos. Porque para que nosotros lleguemos a comprender de qué habla Apocalipsis, todo esto es un conjunto. Y dice en Daniel 7 y el versículo 13. Capítulo 7 y el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido, que no será destruido. Ok. Mira la misma visión de Daniel. Ya, mira a uno como el Hijo del Hombre. Y lo dice claramente, pero con la única diferencia que ya mira a nuestro Señor Jesucristo glorificado. Ya mi Señor Jesucristo no era como aquel como dice Juan, que se hizo carne. Y como se hizo carne, hermano, sufrió oprobio, sufrió escarmiento, sufrió burla, sufrió menosprecio, ya, sufrió toda clase, hermano, de abusos. Cuando ya lo mira Juan, la diferencia es que lo mira, dice bien. A uno se mete el Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba a todos los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿De qué no está hablando, hermano?
nos está hablando del vestido sacerdotal. Porque esto fue lo que le dio al Señor cuando usted lee en Éxodo 28:4 y en el capítulo 39 y 29. Ahí el Señor le da la vestidura que van a utilizar los sacerdotes, pero el sumo sacerdote. Pero ahora Juan mira al Señor ya como sumo sacerdote, hermano. Como dice Hebreo, cuando usted lee el capítulo número 7, el capítulo número 8, que ya no tenemos, dice, ¿por qué preocuparnos? Que ya no tenemos, ¿me entiende? Porque tenemos un sumo sacerdote y por eso nos da un libre albedrío porque nosotros nos acerquemos confiadamente hacia el trono de la gracia. Ya, porque tenemos a alguien de que nos permitió ese acceso con su sangre preciosa y ese fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Comprende? Entonces lo mira ya vestido de sacerdote, como es Él, y dice claramente que su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Lo mismo que mira Daniel, porque Daniel lo que hace es separar al Padre y separar al Hijo del Hombre para enseñar la visión que él está viendo. Ya, pero entonces, cuando usted mira en este versículo 14, que su cabeza y su cabello eran blancos como blanca nieve, como nieve, tal vez nosotros no podríamos, como hablan otros interpretadores de la palabra en las Biblias de estudio, que dicen que nos hablan referente a la santidad de Dios. Hermano, nuestro Señor Jesucristo no tiene que demostrarle a nadie su santidad. Porque como dice su palabra, la palabra da testimonio de Él. Y si en la Biblia, en el capítulo 4 de Hebreos, dice que en todo fue probado y no fue encontrado en nada falta, quiere decir, hermano, que la Biblia habla claramente de su santidad y Él no tiene que demostrarle la santidad a nadie. Por eso, cuando Juan mira esa visión, lo que nos está hablando es de la deidad de Dios, de la deidad que comparte con su Padre. Ya, porque acaso no dice, el Padre y yo uno somos, no se lo dice. En el versículo, creo, en Juan capítulo 10, en el versículo 9, gracias pastor. En cuanto usted mira la ayudadita que viene, ¡juá! Ahí, eso es, sí, porque y ahí nomasito viene, ahí lo dice claramente. Entonces comparte la deidad con Dios y nos enseña de que por eterno que fuera, por la existencia que es, que Dios y el Padre uno son. Y si los separamos, comparten la misma comunión. Eso es lo que nos enseña el versículo 14. Dice, sus ojos como llama de fuego. Hermano, cuando nosotros hablamos de la llama de fuego, acuérdese bien que aquí están designando al Señor que el Señor no comparte, óigase bien, no comparte nada con el pecado. Quiere decir de que sus ojos son como brasa ardiendo, porque aquí viene con una autoridad para juzgar. Ya, aquí viene con una autoridad. Ya no como vino como hombre, sino que ahora viene como una autoridad absoluta dada por el Padre. Porque cuando comienza usted en Hebreo a leerlo, dice que Dios le hablaba a los profetas antes, ya, pero ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, en el cual ha constituido todo, ya. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, por eso, a veces nosotros leemos rápido la Biblia, pero cuando Él dice a todos los que reconocieron le bueno constituido ser hijos de Dios, nosotros ni sabemos, óigase bien, el don o el talento o el regalo que nos están dando, porque si me ponen a mí y el Señor me reconoce como hijo de Él,
Dios me reconoce como hijo de Él, quiere decir que yo comparto con el Señor Jesucristo la heredad como hermano. Óigase bien, y eso, claro, a la mente mortal o normal es difícil de entender eso. ¿Ya? Pero ¿cómo me dice eso? Porque yo soy heredero de toda la promesa que hice este libro. ¿Ya? Toda la promesa que viene, ¿me entiendes? Para los cristianos, somos herederos con nuestro Señor Jesucristo como hijos del Dios Padre. Pero dice lo siguiente: sus ojos como llama de fuego. Hermano, si lo vemos en el Espíritu, déjeme decirle, podríamos decir que aquí el Señor está en un estado en el cual, hermano, nosotros no nos vamos a escapar. Vamos a ser juzgados porque nosotros lo que dijimos, por lo que nosotros hicimos. Pero les tengo una noticia, hermano, usted y yo no nos tenemos que preocupar. No es como decía el hermano Rodomiro cuando comenzó la oración, de que hay muchos pastores o ministros que enseñan herejía, porque herejía es todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Y la utilizan de una manera, ¿para qué? ¿Cuáles son sus propósitos? La Biblia no advierte referente a estos hombres. Dice que harán mercadería de nosotros. ¿Ya? Dicen de que por tener cauterizado su corazón, sus sentimientos, parafraseando lo que dice la palabra, van a ser, van a enseñar mal. Y eso es lo que nos miramos ahora, hermano. Usted lee, ¿me entiende? O usted oye. La vez pasada nos trajeron un ejemplo de mi hermana Yajaira. Hay hombres buenos. No estoy diciendo que hay hombres malos todavía. Hay hombres malos, pero hay hombres buenos. Hay hombres que viven y que cuando usted lo oye, tiene usted testimonio de que el Espíritu Santo fluye a través de ellos. ¿Ya? Pero no todos, hermano, gozan de eso. Porque hay otros lo que le acarrean es maldición a uno. ¿Por qué me acarrea maldición a uno? Porque si alguien viene y me dice de que él es el intermediario entre Jesucristo y yo, este hombre me está poniendo, ¿me entiende? Como sin él yo no voy a ningún lado. Y así hay muchos pastores que toman una actitud como si el rebaño que Dios le dio le perteneciera a ellos o que son de ellos. ¿Ya? Y lo utilizan, ¿me entiende? Como que fuera una cuenta de banco. ¿Ya? Porque incluso no dan testimonio de que realmente Dios lo llamó. Y es ahí donde la Biblia nos dice en Santiago que escapemos, hermano. Porque en la realidad nosotros estamos siguiendo a un ciego y somos ciegos nosotros los mismos. Porque todo aquel, óigase bien, que enseña que Jesucristo no es el Hijo de Dios, o que todas las cosas que están en esta Biblia escritas no van a suceder. Como por ejemplo, muchos tienen ahora en que la venida del Señor, ¿me entiende? Ya no la enseñan. Ya muchos se olvidaron de ella. Y ahora usted mira el Evangelio de la Prosperidad. ¿Dónde sale esto? Aquí en la Biblia, hermano. ¿Ya? Si la Biblia lo que me manda a decir es que mi caminar cristiano va a ser lleno de obstáculos. Lo que me enseña es que yo esté atento contra la acechanza del enemigo para yo poder seguir en este camino. Pero entonces cuando alguien ya no enseña esto, lo primero que viene a la mente es, yo soy salvo, siempre salvo. No tengo por qué preocuparme de nada. Yo puedo seguir una vida porque yo ya fui salvo. Ya, déjeme decirle, hermano, si yo continúo con esa creencia, con toda esa creencia me voy a ir al infierno, oiga. ¿Por qué razón? Porque la misma palabra de Dios nos dice, nos pide un requisito para usted y para mí. ¿Ya? Me hicieron una pregunta esta semana
Yo le voy a decir una cosa ahorita que voy a seguir en el versículo 18, lo voy a contestar. Dice, y su pie es semejante al bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz como el trueno de muchas aguas. Una voz poderosa, hermano. Una voz como la que se oía recuerda cuando el Señor le dijo a Moisés que agarrara a todo el pueblo y lo pusiera en la falda del monte. ¿Ah? El Señor, Dios le iba a hablar al pueblo. Pero cuando miraron ellos, aquellas manifestaciones del poder de Dios, aquellos truenos, ¿qué hicieron? Exactamente. Una cosa es tener temor de Dios y otra cosa es tener miedo. Cuando uno tiene miedo de la acción de Dios es porque uno tiene miedo de las consecuencias que va a traer lo que yo estoy haciendo. No hay otra manera de tener miedo de Dios. ¿Ya? Porque esa es cuando el miedo nos identifica, es que nosotros estamos faltos en algo, hermano. ¿Comprende? Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Le pidieron a Moisés que mejor él hablara, porque Dios no iba a utilizar a Moisés como intermediario. Ellos son los que piden que fueran intermediarios de Dios, porque ellos tenían miedo de acercarse al monte. Y es que a veces se nos olvida, hermano, que la palabra dice que solo el puro de corazón verá a nuestro Señor Jesucristo. A veces lo tenemos por así, creemos, pero eso es lo que nos enseña una verdad bíblica. Solo el puro de corazón. Ya. Y es verdad que nosotros no alcanzamos la pureza de corazón de un día para otro. Este es un proceso. Pero dele gracias a Dios, a como yo le doy, porque cada día nos da un día más para que nuestro corazón vaya por ese proceso y se vaya purificando. Porque sabemos mucho todavía de que podemos tener rencor. Sabemos mucho todavía que no olvidamos. Ya, sabemos mucho todavía que nos vivimos lamentando como víctimas. Cuando yo recuerdo lo que me pasó hace años, cosas por el estilo, ¿qué es lo que estoy haciendo, hermano? Trayendo remembranza a mi vida de mi pasado. ¿Y qué me dice la palabra? Dice mi Señor Jesucristo que agarra todo lo que yo fui en el pasado y lo tira al fondo del mar y más nunca se vuelve a acordar de eso. ¿Quién es el que se acuerda? Yo, hermano. Y desde ahí es donde comienza nuestra vida a cambiar. Porque si yo realmente confesé y me he apartado, no tengo por qué tener miedo de Dios. ¿Estamos bien en eso, hermano? ¿Alguna pregunta? Usted nomás me dice. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Ok. Cuando dice en el versículo 16, en su diestra 7 estrellas, el Señor está enseñando en la visión a Juan de la protección y el cuidado que tiene de su iglesia. ¿Por qué sacamos esta conclusión o por qué enseñamos esta revelación? Porque recuerdan ustedes, vamos a ir a Juan. Juan en el capítulo 10 y en el versículo 28 dice lo siguiente. Está hablando de las ovejas. Se lo voy a leer desde el 9 para que no perdamos el contexto de lo que Dios está hablando. Se lo voy a hablar desde el 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero entonces en el 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es lo que significa y lo que está enseñando ahí cuando le enseña a Juan las 7 estrellas que tiene en su mano. Acuérdese bien de que ahorita él le dijo de que escribiera todo lo que mirara porque iban a enviarle a las 7 iglesias que son las 7 cartas que él manda. Pero él mira
Y dice, tenía en su dieta 7 estrellas, que son las que él tiene en su mano. Mire, hermano, el amor de Dios es eterno. Ya, el amor de Dios es como si usted pone el ejemplo de un padre o una madre, llegan a tener a sus hijos de 60, así como mi madre me tiene a mí 60 y pico de años. Pero mire, yo me siento dichoso, hermano. Yo me siento gozoso de tener a mi madre y a mi padre todavía, hermano. Ya, y a la edad de que yo tengo, todavía yo necesito de los consejos de ella y los consejos de él. Necesito todavía la protección de ellos, porque déjeme decirle, hermano, y se lo digo por experiencia, yo podré tener ya una edad madura y todo eso, pero qué bien es cuando en algún problema o en una tribulación o en un estado que yo me encuentre, buscar a mi madre o a mi padre para que ellos me den un consejo, hermano. Ya, porque déjeme decirle, nosotros echamos de menos todas estas personas que amamos hasta el día en que nos hacen, hasta el día en que ya no están. Y es mejor, hermano, reconocer desde ahora como uno todavía a la altura de nuestra vida, mi madre y mi papá siguen siendo, óigase bien, una persona en la cual usted y yo lo comprendemos ahora que tenemos nuestros hijos, de que nuestros hijos pueden estar adultos y todo eso, pero nosotros siempre estamos pendientes de lo que le pase a ellos, hermano. Pendientes en todo aspecto, porque es bien estar al cuidado material de los hijos, pero también del cuidado espiritual de ellos. ¿Ya? Por eso la palabra misma lo dice claramente. Instruye al niño desde niño, porque más tarde, más adelante, usted ya no tiene el control sobre su vida, pero hay una promesa. Dice que cuando ellos lleguen, no se van a olvidar nunca de cómo lo instruyó. Y tarde o temprano, óigase bien, nosotros buscamos cómo nuestros hijos no pasen por el proceso de que Dios los llame, ¿me entiende?, con dureza. Porque déjeme decirle, lo primero que hacemos cuando Dios nos trata con dureza es correr a la iglesia. ¿Ok? Y eso es lo que va a pasar con nuestros hijos. Fueron instruidos desde pequeños en los caminos del Señor, que tarde o temprano, hermano, el Señor los va a traer de vuelta, porque esa es una promesa de ellos. ¿Estamos en eso, hermano? Entonces dice, y de su boca salía una espada de aguda de 2 filos. Cuando Él nos da este símbolo del Señor, una espada de 2 filos de su boca, acuérdese bien, cuando nos habla en Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice lo siguiente: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está hablando de la palabra de Dios, hermano. Óigase bien, nos da un símbolo porque si usted lo mira en la cara va a decir, vaya, ya se imagina, ¿me entiende?, a una persona que le está saliendo una espada. No, pero que está hablando del poder de la palabra. Óigase bien, porque lo sigue diciendo en Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 lo dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué dice? Y de su boca una espada aguda de 2 filos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, nosotros estamos desnudos delante de la palabra. A veces creemos nosotros que tenemos una protección. Sí, tenemos una protección, ¿me entiendes?, para todas las mañas que tenemos y que no hemos dejado. Pero cuando estamos delante de Dios, óigase bien, cuando estamos delante de Dios, usted y yo estamos desprovistos de nada, porque la palabra de Dios nos desnuda. Nos enseña el estado en que nosotros estamos. ¿Ya? Porque podemos tomar una apariencia de piedad. ¿Y qué dice Timoteo?
Tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. ¿Ya? En otras palabras, yo puedo tener piedad solo de cara, pero a la hora de ser caritativo con alguien, busco a alguien a ver si saca de la bolsa, si no lo saco de la mía. ¿Cómo sonó eso? Porque así es, hermano. Y esto, hay uno que parece muy santo. Muy me entiende que parece que solo falta que allá en la iglesia esta, donde ponen a los santos, los nichitos, hay un nichito a nombre de él. No, hermano, esto no es de apariencia. Esto no es de emociones, esto es de conducta. Ya, esto es de testimonio, porque la palabra dice que somos testimonio del Dios viviente. Oiga, entonces quiere decir la palabra, era una espada de dos filos, pero era la palabra de Dios poderosa. Usted sabe, ¿cómo era de tan poderosa? Óigase bien. Vamos a Génesis, para que usted mire el poder de la palabra. Génesis 1:3, y le dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Óigase, mire ese es el poder de la palabra. Todo lo que Dios decía era hecho. Y ahí nos muestra, nuestro Señor Jesucristo va a venir con poder. Ya no va a venir como vino antes. Ya, va a venir con poder. Y todo vamos a ser, óigase bien, hermano, exhortado delante de Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar bien. Voy a entregar, hermano. Voy a entregar, todo lo tenemos que llevar así, hermano, porque no queda más remedio. Entonces Dios habló y fue hecho. Esto fue en Génesis 1:3. Entonces vamos al versículo 17-18. Quiero terminar para ya entrar después a las 7 cartas en la Revelación, que comienza en el 2. Dice, cuando le vi, y su rostro era como el sol y cuando resplandece en su fuerza. Mire, aquí no está hablando de un Cristo glorificado, de un Cristo, ¿me entiende, hermano? Mire, que la gloria de Él se manifestaba en el rostro. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte? La gente no lo reconocía después. Y es que cuando usted pasa por la experiencia, óigase bien, la experiencia de tener contacto con Dios, con solo esa experiencia usted en su rostro se refleja la diferencia. Ya usted no es como antes. Porque dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esta es una experiencia que pasaron todititos los profetas, hermano. Por eso le estoy diciendo que nadie puede ver a Dios, porque dice que solamente el de corazón puro puede ver a Dios. Óigase bien. Y todos estos profetas, ellos tenían una condición que no estaban bien delante de Dios. Ustedes recuerdan a Isaías. Gracias. En Isaías 6:5. Mírese bien. Gracias, Diana. 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Imagínense bien. Cuando él miró la gloria de Dios que cubría ese templo, ¿qué es lo que le vino a él? Miedo. Sabía muy bien que no estaba apto para la presencia de Dios. Y lo único que y así como nos enseña la palabra en estos momentos aquí, Isaías lo que hace él es confesar. ¿Cómo será que nosotros a veces no es difícil confesar? ¿Ah? Porque no queremos pasar por ese proceso. ¿Por qué? Porque el que confiesa es un acto de humillación. Y muchas veces no queremos pasar por ese acto de humillación. ¿Ya? Mejor queremos ponerle un email y decir, oye, me perdona. Para no verle en la cara. Porque cuando usted mira a alguien y le dice, me perdona, ese alguien tiene todo derecho a preguntarle, ¿y de qué te voy a perdonar, hermano? ¿Qué le vamos a salir diciendo? No te preocupes, vos perdonás mi punto. No, hermano, no tiene que pasar por ese proceso de pedir perdón. ¿Ya? Y eso es lo mismo que hace Isaías, dice. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Y es cierto, hermano.
Esto mismo pasó con Isaías. Era una manera natural de manifestación cuando se miraba a Dios. Lo mismo le sucede a Juan. La gloria de Dios es tan inmensa. Como, mírese aquí, hermano, cuando el Espíritu Santo baja, la única condición de nosotros es doblar rodillas. Y el que no puede doblar rodillas tiene que inclinar su rostro, porque el que está hablando es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. ¿Ah? Y esa es la condición que todos tenemos que seguir. ¿Comprende? Porque no es de emociones, no es de manifestaciones de grandes acontecimientos, no. Simplemente reconocer que uno más grande que el templo está aquí en esos momentos. Y lo único que tengo que hacer, como le dije, dos condiciones. Hay personas que no pueden doblar rodillas, pero pueden inclinar su rostro. Cuando usted inclina su rostro es señal de reverencia, de respeto y de adoración. Porque así como miramos en el otro que somos llamados sacerdotes de Dios, en esos momentos nosotros tenemos que ejercer las funciones que hacían los sacerdotes de Dios. Y era la alabanza, la oración, porque todo esto eran funciones del sumo sacerdote. Entonces, vamos a ir a Ezequiel. Vamos con Ezequiel en el capítulo 1. Todo esto, hermano, le va a servir para lo que usted va a ver cuando se comienzan a romper los 7 sellos. De que vamos a comenzar del capítulo número 7 en Apocalipsis en adelante. Si yo no le enseño esta parte, nos va a ser muy difícil entenderla. Pero entonces dice en el capítulo 1 y el versículo 28. Como parece el arco iris que está en la nube el día que llueve, así era el parecer de resplandor alrededor. Mire, esa es la manifestación de la gloria de Dios, hermano. Ya, ¿acaso usted no siente que su corazón hasta se compunge cuando el Espíritu Santo nos está hablando? Ya, y que en esos momentos no encara con nuestra situación que estamos viviendo en esos momentos. Sí, hermano, porque mire lo que le pasa. Así era así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Mire, es que no hay otra manera, hermano. No hay quien recita. Mírese bien de que cuando miró la gloria Pablo en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que pasó? A muchos dicen que lo botó de un caballo. Yo no sé si lo botó de un caballo, ¿dónde lo botó? Yo sé que él cayó, dice la palabra. Y ya como dice el capítulo número 28, después de hecho, y todos los que estaban alrededor de él cayeron junto con él. ¿Comprende? Porque esa es la gloria, la manifestación de Dios. No hay lugar, ¿me entiende?, para yo, sino hay lugar para el que es. ¿Ok? Dice, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Se fija? Todos estos profetas, cuando la gloria de Dios se manifestaba, tenían la misma actuación que tuvo Juan. Cayó como muerto. ¿Ya? Porque la gloria de Dios, vaya hermano, si imagínense cuando nosotros tenemos la visita de su Santo Espíritu, ahora la gloria de Dios cayendo sobre este lugar, hermano. Hermanas que han soñado, hermanas que han visto visiones, hermanas que han visto, ¿me entiende?, como una iglesia que el Señor tiene preparada. Y yo la miro, tal vez mis ojos no la verán, pero yo sí creo que Dios la tiene preparada. ¿Comprende? Entonces, vamos a Daniel. Esta es la última parte que voy a entregar, hermano. Dice Daniel en el capítulo 8. En el versículo 17. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Óigase bien, mire hermano, no hay otra condición
para estar delante de la gloria de Dios manifestada. Entonces dice, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esta condición que usted mira en Juan, le sucedió a todititos los profetas del Antiguo Testamento que tuvieron contacto con Dios. Imagínense lo que le dijo a Moisés. Moisés lo quería ver y le pidió. Mire cómo es de condescendiente el amor de Dios hacia nosotros. De que el hombre le dijo, Dios le dijo al hombre, a Moisés, te voy a permitir ver mis lomos, pero mi rostro no lo va a ver porque el que me mira mi rostro muere, porque debe estar en un estado de pureza, hermano. Solo usted imagínese delante de la presencia de Dios, hermano. ¿Ya? Por eso nosotros nos tenemos que preocupar de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. No me tengo que preocupar de nada más, porque Dios tiene, óigase bien, me tiene en sus manos y sabe hasta dónde yo puedo resistir. Entonces dice, versículo 17 y 18 para llegar. No temas, dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo y por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Mire, hermano, ahí está nuestra redención, ahí está nuestra resurrección, hermano. Porque ¿de qué serviría yo estar aquí en esta iglesia, estar en este ministerio, si no creyera en la resurrección, hermano? Pero la misma palabra me dice que aunque esté muerto, voy a vivir, hermano. Y esa es la esperanza de todos nosotros, que un día seamos levantados. Porque lo dice aquí. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Usted vaya a Mateo. Con esto entrego. En Mateo, en el versículo 16, 19, en el capítulo 16. Y el versículo 19 dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. El Nuevo Testamento nos enseña esto como la autoridad de mi Señor Jesucristo que posee Él. Mire, cuando Él resucitó, Él venció la muerte, hermano. Y al mismo tiempo tuvo la llave para sacarme a mí de esa tumba. Y eso es lo que no entendemos mucho. Si usted lo pone a la mente finita o a la mente carnal, nunca va a entender esto. Porque es imposible. El único que ha resucitado es nuestro Señor Jesucristo. Le expliqué la vez pasada de que me preguntaron que también Lázaro no resucitó, hermano. Lo resucitó mi Señor Jesucristo, que es lo mismo. Ya, comprende. Y eso es lo que va a pasar con cada uno de nosotros, hermano. Ya, tenemos la esperanza porque Él tiene la llave. Aquí lo dice claramente. Yo tengo la llave de la muerte y del Hades. ¿Ok? Entonces es la esperanza de que usted y yo un día vamos a resucitar, hermano. Ya, de que un día, óigase bien, la muerte, así como no tuvo en nuestro Señor Jesucristo, óigase bien, poder, así la muerte no va a tener poder en mí, porque de ahí el Señor me va a levantar. Esa es la esperanza que nosotros tenemos y esa es la esperanza que nosotros debemos de perseverar, hermano. Ya, sigue diciendo, y traigo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Ok. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, aquí lo explica bien, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Se fija, hermano? Ya. Entonces cuando comienza, dice, en el versículo 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Me voy a detener ahí. Hay un poco de personas que dicen, o un poco de Biblias, de estudios que dicen que estos ángeles de la iglesia
son los obispos y pastores. Vaya, sería tremendo para resolver el problema de interpretar esto. Con lo único que usted se encuentra es que con tantos malandrines que hay ahora como pastor y obispo, usted no lo puede llamar ángel. Serán ángeles, pero no de Dios. No son ángeles de luz, porque realmente no dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, son de piedra de tropiezo para el mismo lugar donde ellos se han puesto. Porque enseñan herejía, enseña todo lo que es la palabra. Es como que yo ya vaya por el 7º casamiento y el capítulo 19 de Mateo Real lo voltee cada vez que venga a enseñar sobre él. Ya, para que nadie se sienta mal ni nada de esto, pero como yo me quiero sentir bien, ya, y me quiero dar lugar en que cada vez de que me aburre la mujer que tengo al lado como esposa, me consiga otra, ya, y así yo tener complacencia conmigo mismo y enseñarle al pueblo que todo ha cambiado. No, nada ha cambiado. En la palabra de Dios nada ha cambiado. Dice que su palabra es para hoy, para siempre, y todo lo demás va a pasar. Pero entonces es ahí donde no estoy de acuerdo cuando hablan referente, porque usted no encuentra en ningún lugar de la Biblia donde el Señor vaya a confundir a una mente carnal o a un hombre y compararlo con un ángel. No. Usted, si acaso yo estoy equivocado, usted me lo dice o me llama, hermano. Comprende y me lo dice claramente, pero no hay lugar. Porque entonces podríamos decir, hermano, el hombre que es puesto y llamado por Dios, mire lo que hace Dios. Y uno lo mira con nuestros ojos y con testimonio. Le da toda la ayuda, le da los líderes con que él va a llevar ese ministerio. Me perdona, y esto no es una indirecta lo que voy a tirar, porque yo no soy de indirecto, yo soy directo, hermano. Porque así me gusta que sean ustedes conmigo. Eso ni más ni menos como que me van a decir que el Señor te ha puesto en el corazón que va a tener un ministerio de darle comida a todos los demás y no estoy tirándole a nadie allá afuera. Y ay, pero el Señor no me da, ¿me entiende? Los instrumentos necesarios para mantener ese ministerio. Entonces, ¿cómo podré decirte que Dios me dio ese ministerio? Y que Dios me puso en mi corazón, porque es bien fácil venirlo y ponerlo a usted contra la pared. Cuando digo ponerlo contra la pared, es que no tengo usted otra más salida que decir que creerme lo que yo estoy diciendo. ¿Y qué hacemos cuando queremos que alguien crea lo que estoy diciendo? No, es que el Señor me lo puso en el corazón. ¿Comprende? Pero no dice la palabra todavía que por su fruto lo conoceréis. Quiere decir que un ministerio que Dios te dio y te puso ahí enfrente te va a dar todos los recursos para que ese ministerio, óigase bien, a pesar de todas las circunstancias adversas en la vida o en este mundo, ese ministerio vaya cada día, óigase bien, porque no es en el número. Ya se los dije la vez pasada, ¿cómo nos llama aquí el Espíritu Santo? Manada. Y nos dice manada grande. No. Y yo me regocijo, ¿sabe por qué? Porque en Colosenses y en Tesalonicenses hablan referente a una manada o una congregación que todavía hace la voluntad de Dios y detiene al anticristo. Ahí lo habla claramente, hermano. Entonces, déjeme decirle, hermano, no nos enterticamos. Ya, no dejemos de ser. Porque, déjeme decirle, nosotros vamos a ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Ya, la semana que viene, primeramente Dios, vamos a comenzar con los mensajes de las 7 iglesias, hermano. Vamos a comenzar con Efesios. Cuando representa los 7, significa la iglesia universal. Y con esto los dejo, hermano. Recuerda lo que dice Efesios. Dice Efesios
de que Él no viene, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Mira, hermano, esa es la condición que me pone Dios para yo alcanzar la vida eterna. Ya, ahí yo puedo, vaya, si usted cree que en el ataúd, y me la doy de religioso, puedo decir, de que ahí me metan en el ataúd un cartón que diga que pertenezco a la iglesia toda, a la denominación tal, con todo y eso, si no estoy apto para el Señor, me voy al infierno. Y me pongo de ejemplo yo, porque no es, óigase bien, la denominación que me va a salvar. No es, óigase bien, los pensamientos de los grandes líderes en la denominación lo que me va a salvar, sino lo que me va a salvar delante de Dios es una iglesia sin mancha, sin arruga. Porque por eso, y sin cosas semejantes, hermano, porque por esa iglesia es la que viene Dios. Nuestro único lugar, nuestra única posición es perseverar y pedir cada día a Dios dirección a través de su Santo Espíritu. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Glorificado sea el nombre del Señor.